Amadeo, pues buenos días, encantado de tenerte en ese café con autor en el lanzamiento de la colección y orgulloso de estar contigo en los 11 mandamientos del gestor superviviente. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Bruno, y muchas gracias por el interés en el libro y por supuesto por la excelente presentación que le has hecho, que ya intentaremos profundizar en ella, pero muchas gracias por invitarme. Bueno, es un placer, sin duda la mía. Estaba diciendo ahora a las personas que nos van a seguir, que nos van a escuchar y ver, precisamente que lo que podían encontrar en la aportación que tú traes a esta colección de liderazgo y empresa. Y concretamente decía que, entre otras cosas, este libro ayuda a implementar una estrategia de gestión integral 360 grados. Me encantaría lanzar desde ahí ya el contenido del libro, así que si eres tan amable de darnos luz sobre esta expresión, por favor. Claro, la primera cuestión es digamos, cuando se lanza un negocio o se prepara todo el lanzamiento de un negocio o de un proyecto de inversión, no lo podemos centrar solamente el gestor, el ejecutor, el preparador de todo esto, como no lo damos también en el libro, el orquestador, ¿sí? No puede centrarse solo en algunos temas, digamos. En general, cuando se hace un proyecto de inversión, un negocio, hay muchas variables y temas que se deben ir, vamos a decir, cosiendo, pasando con el hilo y que se tienen que unir todas porque todas trabajan de forma combinada en la producción del resultado, que es lo que está buscando el proyecto, ¿no? Ya sea crecimiento, rentabilidad, posicionarse en un nuevo negocio. Entonces, esta visión, lo que yo propongo es una visión 360 del gestor que tiene que ir viendo diferentes variables para luego el trabajo de diferentes variables para luego conformar el resultado final. Y esa es un poco la diferenciación que se propone con otros libros que a veces se centran mucho en el marketing online, otros se centran en el growth hacking o en cuestiones particulares, cuando en realidad, desde la acción del gestor, del orquestador, hay muchas variables que trabajan combinadas y de forma, digamos, correlacionada en producir el resultado que se busca. Ya 360, si lo estoy entendiendo bien, y corrígeme si me equivoco, no solamente te da esa perspectiva cortoplacista, sino también en la línea del medio y el largo plazo, abarcando los diferentes escenarios que van a surgir. Es que de Entonces, que sucede, sí, por claro, favor. y lo que sucede es que cuando se monta un proyecto de este tipo, un nuevo negocio, un proyecto de inversión, del tamaño que sea, de una micropyme personal, de una multinacional, de una empresa de tamaño medio, siempre hay tres escenarios. El escenario estratégico, el escenario operacional y el escenario táctico, lo cual requiere diferentes visiones y tiene diferentes objetivos. Así, digamos, es que cuando comienza el negocio, pues hay un pensamiento estratégico general que da los lineamientos generales y pone la visión de larguísimo plazo. Luego entramos en la fase operacional, que es las operaciones, los objetivos más de medio y corto plazo, digamos, que van a comenzar a generar los resultados. Para luego, dentro de la fase operacional, está la fase táctica, que es la de efectivamente muy, muy a corto plazo, que en general en el ámbito de los negocios, que es donde se introduce el libro, tiene el objetivo de hacer sobrevivir al nuevo negocio en los primeros años de operación. Entonces, esta es la visión que tiene que tener ese gestor, orquestador, ejecutor en los tres escenarios con diferentes objetivos, con una visión 360. Esto es un poco lo que propongo yo, que en algún punto no sé si va en contra de las cosas que se suelen decir por ahí, donde hay mucha visión de túnel en la cuestión de marketing, ciertas cuestiones, pero se pierde en mi humilde opinión, y probablemente equivocado, se pierde un poco la visión global y, digamos, integral que requiere la gestión de todo el negocio. Bueno, cuando menos los tiempos que tener también esa visión integral y poder conectar todas las piezas del puzzle, dudo mucho que sea una visión equivocada, ¿vale? Totalmente. Hoy piensa con los escenarios globales que hoy estamos, el contexto, uno piensa en el negocio, piensa en la parte más pequeña del microorganismo que es su empresa. Pero todo esto está relacionado, está rodeado por la microeconomía, por la situación macro, por la geopolítica, por las cuestiones que hoy se nos escapan totalmente de las manos y que en un minuto nos pueden poner un escenario negativo, transformando en negativo algo que era positivo. Entonces, el orquestador tiene que, ¿no? No debe saber de todo al 100%, pero tiene que tener esto que se suelen decir los perfiles T, ¿no? Es decir, debe ser especialista en algo, pero tener una buena, digamos, gestión y manejo de otras cuestiones relacionadas con el negocio.
orquestador, ejecutor, gestor. Sin embargo, es un libro que también sirve a los emprendedores. Me gustaría que marcaras un poco la diferencia también a fin de entender cuál es el sentido de ese mensaje y de esos términos concretos. Bueno, en mi visión, así también se lo transmito a los alumnos. Yo de MBA donde doy clases, por ejemplo, cuando doy gestión del emprendimiento. Para mí el emprendimiento o el emprendedor es una persona que tiene una serie de motivaciones que no tiene la media de las personas. Eso viene en el ADN y se puede transformar en un emprendimiento para negocios, emprendimiento para el estudio, emprendimientos para proyectos personales. Eso para mí no se enseña, porque viene dentro. Viene, como digo, de serie. Ahora, cuando luego viene esa motivación del emprendedor por hacer algo al nivel que sea, es que tiene que comenzar a gestionar esa motivación de la forma, vamos a decir, más eficiente para tratar de llevar o transformar una buena idea primero en un buen proyecto y luego en un buen negocio. Y es una idea de negocio. Entonces, el emprendedor, ¿qué ocurre? La cuestión creativa, imaginativa, de cambiar el mundo, el sueño, es el inicio cuando se desarrolla el producto, cuando se hacen los test de mercado, cuando se verifican las hipótesis sobre el producto. Una vez que eso, digamos, se finaliza esa etapa, pasamos un plan de negocio bien estructurado y luego un plan operativo, ¿no? Con el presupuesto de inversión, presupuesto de ingresos, presupuesto de gastos. Es decir, estamos ya dentro de los tres estados financieros, digamos, fundamentales para cualquier negocio, es que el emprendedor se debe transformar en gestor y también en ejecutor. Sí, entonces toda esa cuestión creativa inicial debe transformarse luego en una cuestión más dura, en donde se manejan variables concretas y en donde lo único que vale es la realidad. El PowerPoint ya pierde valor, lo que vale es lo que ocurre todos los días. Y esto es lo que intento yo en el libro, transmitir experiencias, luego de poner en marcha muchas veces negocios de diferente tamaño, tipo, alcance, sector, industria, transmitir una serie de patrones similares, variables similares que he encontrado en todos los proyectos y que en mi humilde opinión hay que saber manejar y gestionar para obtener esos primeros resultados que permiten la supervivencia inicial del negocio en una fase muy complicada. Esa es la gran diferencia para mí entre el emprendedor y el gestor ejecutor, que debe ser la misma persona. Sin duda. Pero creo que es importante, como tú dices, también, como se está escribiendo, señalar esas distintas fases o roles y efectivamente, aun siguiendo a la persona en su proyecto de emprendimiento, los roles que va desempeñando se ajustan realmente a las necesidades de desarrollar esa idea, esa visión y hacerla un negocio rentable. En ese sentido, el libro aúna rigor, aúna teoría, pero sobre todo aúna experiencia, y es algo que se agradece. Divides esto en 2 partes, divides el libro en 2 partes y Sí, luego vas centrándote en cada uno de esos mandamientos. Permíteme que arranque con la primera parte, la preparación. adelante. ¿Sabes? El mandamiento uno: blinda la calidad de tu producto contra malas experiencias. Oye, ¿qué Claro. errores, qué circunstancias, qué destacarías precisamente de este mandamiento número uno, ¿no? Para que esas malas experiencias, pues bueno, no terminen afectando a la calidad del producto. Vale, gracias por la pregunta. Esto en realidad lo cuento también en primera persona, porque he trabajado en proyectos en donde efectivamente empresas que cuidan la calidad, que tienen experiencia, efectivamente tuvimos falta de calidad muy grandes. Entonces, para mí, digamos, la frase fuerte o clave es: sin calidad no hay negocio. Porque si el producto falla, el que fuese, no me importa, si es un producto industrial y es un producto totalmente digital, como puede ser una aplicación, o es un producto o un servicio, si falla el proceso de la calidad, falla el negocio. Es decir, porque se fabrican un vaso o un patinete eléctrico, estos que se terminan quemando, que falla la batería, que luego los llaman para recambiar, hay un problema de calidad. Luego puede fallar una aplicación, es decir, cuántas yo conozco proyectos en donde la gente se lanza a poner la aplicación en funcionamiento sin tenerla. Ya no digo
funcionando perfectamente, sino el nivel de mínimo producto viable, que es cuando el producto ya tiene que funcionar y luego falla, porque o bien se conectan muchas personas a la aplicación, el server, la arquitectura de diseño de la cuestión tecnológica no era la adecuada y falla el producto. Por último, el servicio, ¿no? Es decir, cuando se baja en el servicio, imaginemos un hotel que propone todo en el PowerPoint o en el papel, espectacular en resultados, atención 5 estrellas y todo, pero después al momento de la verdad es que alguien pide una toalla desde una habitación del cuarto piso o de la cuarta planta porque no estaba y se tarda 25 minutos en llevársela y la persona no se podía bañar o si no funcionaba el aire acondicionado. Entonces, ¿qué ocurre? La calidad de los procesos como visión global, que es lo que propone, digamos, el mandamiento, la calidad es un factor competitivo. Digamos, entonces se compite también con la calidad. Y entonces, ¿qué hay que hacer cuando alguien tiene un factor competitivo? Pues cuidarlo. Y la calidad es el primer punto para mí, porque sin calidad, es decir, un producto o servicio que funcione, no hay negocio. Qué bueno. Y además me gusta el mensaje estrella tal como lo expresas, ¿no? Sin calidad no hay negocio. Calidad no hay negocio, claro, es que imaginemos, no sé, cualquier cosa, pero a su vez, no solamente de cara al cliente, yo siempre pongo este ejemplo y que lo he vivido. En un momento, digamos, para un e-commerce, por ejemplo, que comienza, hoy ya no hay tantos problemas. Experiencias de hace 10 años atrás, por ejemplo, la pasarela de pago por el e-commerce es la vida. O sea, no puede faltar. Y uno de los ejemplos que pongo es de un proyecto que participé en donde el proyecto era muy pequeño, pero es que cogió la mejor plataforma de ese momento, un banco, porque era la que no daba ni un solo fallo al cobrar. Y entonces, ¿qué pasa? Aseguras tú el cobro, que es lo más importante para ti. Cuando yo he sabido que esa plataforma, y estoy hablando hace 10 años, cuando todavía esto estaba un poco más pagaban, tirabas ahí, te volvía a hacer, te cobraban 2 veces, entonces ya el cliente te llamaba, oye, hazme un abono. Entonces, todo esto también aplica a eso, no solamente de cara al cliente, sino en los procesos internos de la En los tiempos en los que corren, que parece que los resultados tienen que darse ya para validar también que estamos en lo cierto, en lo correcto. Sin embargo, arrancas uno de tus mandamientos, concretamente el tercero, señalándonos que, oye, no creas tanto en el éxito cortoplacista, ¿no? Sí, sí, correcto, correcto. A ver, esto tiene que ver también con la naturaleza humana. O sea, los seres humanos, cuando la gente que tiene, digamos, algunos como, síndromes emocionales, digamos, ¿no? Que especialistas en esto, tendemos a ser optimistas. Si porque tenemos una idea, siempre decimos, bueno, esto va a funcionar, esto va a ir mejor de esta forma o de cual otra forma. Y entonces somos, en general, las personas, todas, por y sin experiencia, somos optimistas. Y entonces, no solamente hay una cuestión de naturaleza humana, sino que hoy también desde medios, diferentes tipos de medios, editoriales, prensa, se dan mensajes como que tú puedes todo, ¿no? Es decir, es solo pensarlo y ya lo lograrás. Entonces, muchas veces, gente con menor experiencia o con una estructura que piensa que en el éxito per se, pues es demasiado optimista, espera éxitos cortoplacistas y finalmente eso casi nunca se produce. Casi nunca se produce y eso luego genera una frustración a nivel personal y problemas a nivel operacional, que es a lo que yo más apunto. Que cuando se planifica un negocio con resultados demasiado optimistas, también se asignan recursos, tanto económicos, financieros o humanos, de acuerdo a esa planificación optimista y muchas veces no sabe, entonces se ha hecho una mala asignación de los recursos. Es decir, con el cortoplacismo nos estamos creando un problema más de gestión, más de los que ya vendrán por la propia gestión del inicio del negocio. Entonces, por eso intento yo remarcar que no se piense tan a corto plazo, sino más bien a largo plazo, mezclado con estos escenarios que lo hablaba de, decir, digamos, la visión estratégica, la visión operacional y la visión práctica. Hoy a veces, no sé si tú coincidirás conmigo, se leen editoriales y todo un poco donde parece que el éxito en los negocios más, donde es muy complicado, fuera una cosa solo de deseo y a corto plazo.
poco. Yo intento, este libro intenta ser distinto, Bruno. Tal vez dice verdades incómodas. Por suerte, está bien. El caso es que te estaba escuchando, claro, y venía a mi memoria un comentario que habías hecho al comienzo de la entrevista, precisamente hablando de que el emprendedor o en este caso el gestor, el profesional que está montando su proyecto, bueno, pues es conveniente que sea especialista, que tenga conocimiento, expertise en un área concreta, pero que luego tenga una visión también, oye, que pueda entender también de la complejidad de las distintas áreas. Y en ese sentido, daba por hecho o sobreentendía con ese comentario que, claro, que quizás mejor acompañado que solo. Y esto tiene que ver con el siguiente mandamiento en el que nos hablas de crear un equipo potente. En tu experiencia, ¿qué caracteriza a un equipo potente y cómo lo creamos? Un equipo, yo siempre la parte que me centro yo en mi libro y mi actividad es los primeros, la preparación de un proyecto cuando no hay, y el segundo punto es la puesta en marcha durante los primeros años complicados, los primeros entre 3 a 5 años de un nuevo negocio, que yo digo que está en el valle de la muerte y de muchas posibilidades de caer. Entonces, ahí es crítico de equipo. Yo primero he sido en mi carrera, en mi desarrollo, he sido parte de equipo, digamos, donde efectivamente me han fichado a mí para oh, realizar una tarea y luego con el tiempo y asumir nuevas responsabilidades, yo he formado. Y para esta etapa inicial hay que tener más que nada un perfil de gente que se sepa mover en la incertidumbre. Es decir, que la adrenalina le venga muy bien. Y formar un equipo con esta gente que quiere mover cosas, que no le tiene miedo a poner el cuerpo. Y si tuviéramos que hacer un poco el símil, yo siempre lo hago porque me gusta ponerlo así. Prácticamente poner en marcha un negocio es prácticamente como una operación especial. Porque una cosa es ponerlo en marcha los primeros 3 4 5 años y luego es distinto a la operación de un negocio estable y maduro, que crece ya, que tiene otro tipo de problemática, pero no tiene la problemática del avance inicial. Entonces, yo siempre hago un poco el símil con la cuestión similar, con la cuestión militar, y digo que moverse en el nivel táctico, que es el que se mueve el, el proyecto al inicio, tiene mucho que ver con los comandos con esta gente de operaciones especiales que se suelen ver en las películas, ¿no? Que son personas que de alguna forma son especialistas en algo, pero que tienen la capacidad de trabajar todos en conjunto de forma muy efectiva. Entonces, eso inicialmente es lo que marca para mí los equipos, es decir, gente que trabaje bien en la incertidumbre. Si se contratan especialistas, gente que sepa realmente tomar decisiones sobre la marcha, ser flexible y rápidamente, y luego otra parte del equipo no son especializados, y suele ser gente con menor experiencia, pero con muchísima motivación, muchísima motivación. Y voy a poner el ejemplo, si me permites un minuto, un segundo más, formando uno de otro equipo, porque si esta persona me escucha, seguro se acordará y sabe que es estamos fichando yo para un proyecto, para una reestructuración, una persona que tenía que gestionar el desarrollo del producto a nivel técnico en la fábrica, ¿no? Y mejorar. Y muchas personas, algunos ingenieros con mayor y menor experiencia, pero no me terminaban de convencer. Y vino un chico, un granadino, que luego terminamos siendo amigos, y me acuerdo que le dije, también estaba ahí, pero no se terminaba de romper la cáscara, ¿no? Y entonces le digo, ¿cuál sería tu deseo si finalmente te fichamos a ti? Y me mató con la respuesta, porque me dijo, hacer de mi línea operativa la mejor de la fábrica, de la empresa, optimizarla al máximo. Yo me acuerdo, estaba con la persona, nos miramos con una que estábamos entrevistando y dijimos, esta es la persona. Y así fue. Esta fue una persona que, digamos que trabajamos mucho en conjunto con él, porque una persona que le ponía el cuerpo y en estos proyectos de desarrollo se suele trabajar muchísimas horas durante muchísimo tiempo y de esfuerzo sostenido, que es la otra cuestión. Y yo he estado con él a las 10 de la noche en una línea de producción intentando sacar el producto. Después nos íbamos a comer algunas pizzas ahí, pero habíamos estado 10 12 horas trabajando ahí.
Entonces, ese es el equipo que tú necesitas. Gente muy especialista que sepa trabajar en conjunto. Y cuando la gente no tiene tanta experiencia y no es especialista, gente que tenga curiosidad, motivación y que le guste hacer cosas. Es decir, que sepa también moverse en este ambiente de incertidumbre. Al menos esa es mi visión. Qué bueno, qué bueno. Creo que en la parte que estamos entrando ahora, que es la de ejecución y control, es la segunda parte. Algún otro mandamiento se nos queda en el camino, pero es verdad que, bueno, vamos resaltando así unos sobre otros, no porque no tengan menos importancia, sino por cuestión de economía también, economía de tiempo. Nos hablas de la necesidad de promocionar el negocio desde el momento de su lanzamiento. Y en este sentido, el lanzamiento de un negocio que creo que siempre genera incertidumbre, eh, ¿qué estrategias concretas recomiendas para optimizar o maximizar la promoción precisamente en ese momento crítico en donde se está aterrizando todo, ¿no? Claro. Pues, a ver, esto tal vez está orientado a proyectos un poco más grandes. Hoy esto también ya se tiene claro que hay que hacer muchísima promoción, se tenga o no recursos, ¿no? Pero en algunos proyectos, de hecho, el proyecto más de índole técnica, donde están a veces gestionados por personas técnicas, a mí me tocó trabajar mucho en este tipo de proyectos y yo era esta contraparte. Me decía, oye, si invertido todo esto, tenemos que hacer todo esto, pero ahora necesitamos muchísima promoción, no es solo el producto, ¿no? Y entonces ahí lo que suele ocurrir a veces en proyectos más pequeños es que se tienen un cierto presupuesto y se gasta, digamos, gran parte de eso en gastos, también en algún tema de desarrollo de producto, pero luego queda un presupuesto en algunos casos insuficiente para los objetivos que se están trazando. ¿Sí? O sea, la gente dice, hombre, tengo que gastar en marketing, voy a destinar dentro del presupuesto esto, pero cuando se realiza lo que se ha asignado para los objetivos que se buscan, queda siempre corto, por decirlo así, ¿no? Y ahí es donde yo hago la referencia de decir, mira, plantea bien tu producto, desarrolla tu presupuesto, pero guarda una buena parte, según el proyecto o el producto que sea, para tu promoción del producto. Porque lo que no se conoce, no se compra. Entonces, es verdad que se hace un marketing hoy en día con las redes y todo, por supuesto, está mucho más democratizado. Pero luego también hay cosas, una cosa es que esté al alcance de todos y otra cosa es hacerlo bien. ¿Sí? Y entonces ahí lo que yo planteo es que efectivamente el marketing en el año uno, vamos a decir, o en el año de inicio, es para poner un poco la promoción, digo, en el año uno es para poner el proyecto en el mapa. Pero como sabemos que la publicidad y la promoción actúa por, digamos, acumulación, esa publicidad y esa promoción va a ser crítica en el año 2 y 3, que es cuando los proyectos la suelen despegar. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú no tienes una buena comunicación, no hablo mucha, sino buena y efectiva en el año uno y principio del año 2 o durante el año 2, tus ventas del año 2 y 3 o inclusive el 4, lo mismo se pueden ver frenadas o no crecidas o ser subóptimas. Entonces, por eso yo siempre digo, empieza desde el momento uno con todo, guarda un presupuesto realmente, digamos, efectivo, que haga tu tarea efectiva. Y de hecho lo compruebo porque lo hablo pues yo estoy en contacto con diferentes proyectos que están muy bien, que van muy bien, y ellos dicen, era gente con experiencia. Y dice, nosotros para la comunicación hemos contratado una de las mejores empresas de comunicación de España. Entonces pagamos esta cantidad de dinero aquí, pero estamos teniendo resultados. Entonces un poco la idea es, eh, digamos, comenzar en respecto a esto, comenzar a hacer promoción desde el momento uno, de forma efectiva y bien hecha, y luego con montones de herramientas que hay hoy a nivel online, a nivel offline, que en el libro entro en un detalle. Pero vuelvo a una visión que decía al comienzo, Bruno. La mejor estrategia también de promoción es aquella que une muchas herramientas con una visión 360. ¿Sí? Además de unas definiciones de tipo estratégica y también táctica que puede haber, pero bueno, el mensaje es,
comienza a hacer una buena promoción efectiva desde el momento uno, porque si no te arrepentirás en el año 2 y 3, que es cuando crecen las ventas y tal vez sean insuficientes. Lo digo una vez más porque veo que proyectos no lo hacen y luego fallan o tienen muchos problemas económicos financieros. Hoy que estamos, muchas gracias, Amadeo. Hoy que estamos para quien se incorpore en un momento intermedio, quizás de la transmisión, con Amadeo Farías presentando en la colección Liderazgo y Empresa de Slade Brower los 11 mandamientos del gestor superviviente. Estamos desmenuzando las claves, las aportaciones de este libro. Me gustaría, ahora que estamos enfocándonos ya a un momento previo a la despedida, y sí quiero también resaltar este punto, el hecho de que muchas veces, en mi experiencia al menos, al trabajar con profesionales, con pequeñas empresas, emprendedores en momentos muy iniciales, parece que muchas veces se desenvuelven en un entorno como muy endogámico, ¿no? Muy cerrados a todo, ¿no? Es su proyecto, es su idea, es todo muy para nosotros exclusivamente. Y uno de los también mandamientos que compartes con nosotros, que para ti es una clave importante, es el hecho de construir redes de contacto claves y además en cualquier sector, incluso redes que estén un poquito más alejadas quizás de nuestra idea inicial de negocio, pero que seguramente puedan aportar algo. Mi pregunta, que es la que llevo un ratito rondándome la cabeza: Dime. ¿cómo recomendarías que se pueda empezar a construir redes incluso cuando no se tienen conexiones previas? Que muchas veces parece que es un salto difícil de iniciar, y creo yo, y quizás pueda equivocarme, que a lo mejor esa es la razón de que muchos proyectos luego, cuando se lanzan, parece que andan en una especie de peregrinaje solitario por el mundo, ¿no? Sí, bueno, a ver, la construcción de redes de contactos, tanto tan importante de la división para generar emprendimientos, por ejemplo, la persona que hizo el prólogo, ¿no? Tom Horsey, prólogo del libro, que es un emprendedor serial, hoy es el managing partner de un fondo de inversión en las fases tempranas de proyectos de nuevos negocios. eh, pues él insiste siempre en esta cuestión de generar contactos de diferentes niveles, con inversores, con potenciales inversores, con gente con pares, ¿no? Con gente que sean fondos, con emprendedores, con el sistema, también vamos a decir, el ecosistema que puede estar apoyado desde diferentes oficinas o agencias gubernamentales, es decir, tocando diferentes componentes de ese ecosistema. Eso a nivel general y en el mundo del emprendimiento. Luego eso también, digamos, es necesario a nivel cuando se hacen proyectos de intraemprendimiento, que es algo que yo también, digamos, hago, insisto un poco en el libro, que es cuando dentro de las empresas también se lanzan nuevos negocios. Entonces, dentro de esas estructuras que están acostumbradas a moverse, digamos, con patrones conocidos, con gente, esto un poco que decías tú, la cuestión endogámica, ¿no? Me conozco de finanzas con el de abastecimiento, todo entra un nuevo proyecto y rompe todo ese molde, ¿no? Entonces también ahí hay que coger una serie de, vamos a decir, contactos y redes internas para que en los momentos complicados, porque esto es lo crítico, los momentos complicados, tú tengas esa red de apoyo que te permita, digamos, soportar o te hacer más fácil cuando tú necesitas apoyos a nivel interno, a nivel de inversores o a nivel de lo que fuese, ¿no? Siempre tener. Y la forma de esto hacerlo es con mucho tacto, digamos, respetando esta línea roja que es entre ser un buen autopromocionador o estar, digamos, haciendo desarrollo y pasar a ser un plasta, siempre digo. Entonces, pero la cuestión es relacionarse y tener, bueno, así, aquello que dijimos al comienzo, Rubén. Bien claro los objetivos estratégicos, los operacionales y los tácticos, porque de ahí se construirá la red que necesita. A nivel general, a nivel particular y a nivel ultra particular. Y la forma de esta es relacionándose con las personas. Porque los negocios, bueno, tú eres psicólogo, que hay que pedir a contar a ti, ¿no? Finalmente está el factor humano, está el factor emocional y finalmente los negocios son relaciones de personas.
a diferentes niveles, con diferentes jerarquías, con diferentes intereses. Y ahí es donde, y en el libro lo digo, la verdadera gestión empieza con las relaciones de la gente, porque tú puedes tener el dinero, las instalaciones, los recursos, el equipo, pero luego dices cosas como, pero puede ser si todos estamos todos en el mismo barco y esta gente parece que me está haciendo fuego amigo, está tirando cohetes a mí. Teóricamente vamos todos en la misma dirección. Y ahí es donde lo hablo de el puño de acero, guante de seda, mucha mano izquierda, saber comunicar, saber un tema muy importante es saber identificar quiénes son los principales contactos en todo esto. Es decir, muchas veces estamos en una organización, la que fuese, en un emprendimiento, en una micropyme, en una gran empresa, hay diferentes actores y algunos tienen más poder, otros tienen más intereses, otros tienen intereses y poder con mucha cuantía. Bueno, hay que hacer un ranking, saber cómo se relaciona cada uno con ellos y saber qué espacio, qué comunicación se tiene. Y todo esto es fundamental, porque finalmente en los momentos difíciles hay gente que te puede ayudar o hay gente que te puede hundir. Y hay gente, así mismo, o sea, en la misma empresa, del mismo, compartiendo empresa, proyecto, emprendimiento, que termina siendo leña del árbol caído. Y entonces ahí es donde los contactos y las redes son fundamentales. Modesta experiencia. Posible, la verdad que se intuye y se puede saber también, quien tenga esa experiencia, que levantar un proyecto, aterrizar una visión y convertirlo en un negocio rentable, que contribuya, sostenible y competitivo, es difícil, pero escuchándote parece que es más fácil, con lo cual se agradece mucho la síntesis que nos das y cómo exprimen las claves para entender toda la estructura compleja que hay detrás de estas cuestiones. Amadeo, estamos llegando al final de Café con Autor. Es un placer tenerte hoy aquí presentando y arrancando la colección y además el año de Café con Autores, ese 2025, los 11 mandamientos del gestor superviviente. Como palabras finales para que quede como una invitación también a la lectura, a la adquisición de ese libro, me gustaría que pudieras dirigirte a ese lector, a esa lectora, a ese profesional, emprendedor, gestor, que tiene inquietudes, que quiere seguir aprendiendo y seguir actualizado. Lánzale una invitación sobre el libro. ¿Por qué leer este libro? El primer punto es que este libro está basado en la experiencia empírica. Es decir, aquí no hay teoría, no hay teorización, no hay... Esto está, todos los proyectos o todas las cosas que cuento han sido puestas en práctica y dentro de un rango de razonabilidad han funcionado. Es decir, he trabajado en reestructuraciones puestas en marcha de negocios que hoy hay familias que comen de eso. O sea, realmente se crearon los proyectos, yo me fui porque soy un poco, como digo, una persona de operaciones especiales, ¿no? Me integro, opero y luego me extraigo. Pues todas esas empresas hoy siguen funcionando y dan de comer a gente, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, estas son pequeñas recetas, porque no son ni leyes inamovibles, ni, digamos, declaraciones totalmente, digamos, unívocas, sí, dogmáticas, sino que son recetas prácticas muy operativas y a nivel táctico para solucionar problemas que se le presentan al orquestador de un proyecto de negocio, que en un momento es emprendedor, pero que en otro momento es ejecutor. Y entonces todas estas apuntan al ejecutor, ¿sí? Cuando se transforma. Esta es la primera cuestión. Con lo cual, acoger las recetas e intentar cocinar con ello que puede ir bien si se aplican bien y si se entienden y se adaptan para el negocio. El segundo punto importante para mí, que tú me dices, ¿por qué? Porque es importante usar la experiencia de otros. Yo nunca me voy a olvidar que tenía un jefe muy inteligente que me dijo, si lo importante no es saber todo, sino tener los teléfonos de quienes saben las cosas que necesitamos para saber de la edad. Pues esto es exactamente lo mismo, aprender de los demás. Entonces aquí, vuelvo a decir, hay recetas, experiencias prácticas, o de que tú tienes un problema, que tienes alguna duda, que no tienes nada de eso, pero que quieres ilustrarte un poco más en cómo resolver problemas típicos, pues este es el libro. Y finalmente, el libro, lo que, digamos, una parte diferencial del libro es esta visión 360 que propone. Es decir, el éxito de tu negocio no es ser muy bueno en marketing o ser muy bueno haciendo presentaciones de PowerPoint o tener un producto técnico muy bueno y un poco olvidarte de lo demás, sino que es ser
muy bueno en algo y luego bueno en casi todo lo demás. ¿Y esto qué requiere? Pues una visión 360 del proceso de creación de valor. Pero por esto no estoy inventando nada, porque las empresas exitosas, Bruno, en general son muy buenas en algo, en ese servicio, en ese producto, en esa cuestión que ofrecen, y luego son buenas en todo lo demás, en finanzas, en marketing, en operaciones, en la gestión de los equipos, sí, en la calidad. Entonces, esa visión integral de P60 y también interdisciplinar es lo que genera la diferencia entre los productos exitosos, los proyectos que sobreviven pero que luego caen y en los que caen, en mi modesta opinión. Claro. Quedó esa invitación y esa descripción tan, pues, tan clarificadora de lo que podemos encontrar en ese libro, Los 11 mandamientos del gestor superviviente. Amadeo Farías, un placer tenerte con nosotros, nos has ilustrado, has dejado reflexiones y cuestiones ahí en la cabeza, al menos la mía que te he escuchado en este momento, y con posterioridad habrá más personas que visualicen el vídeo. Todo el éxito del mundo para ese proyecto que ahora te acompaña y te hace pertenecer a esta casa de Schle de Brouwer. Un abrazo desde Sevilla. Espero que coincidamos pronto. Pues muchísimas gracias, Bruno, gracias por tus palabras y gracias por el interés en el libro y esperemos que el libro pueda, que es el fin, ayudar a la mayor cantidad de personas que pueda o que se deje ayudar con esto y que, bueno, que pueda ser útil para la sociedad también. Muchas gracias. Gracias a ti, un placer.